El último aparato implicado en la función de relación en animales es el aparato locomotor. El aparato locomotor es el que ejecuta las respuestas motoras del sistema nervioso fundamentalmente. Está constituido por dos componentes. Un componente activo, que es capaz de moverse, que está formado por el sistema muscular, que a su vez está formado por los músculos esqueléticos, que se unen a los huesos a través de los tendones, que son unos cordones fibrosos de tejido conjuntivo. La función del sistema muscular es participar en el movimiento, mientras que el componente pasivo está formado por el sistema esquelético. El sistema esquelético, a su vez, está constituido por huesos, articulaciones y ligamentos. Los ligamentos serían fibras de tejido conjuntivo también, como los tendones, que unen los huesos entre sí. Además de participar en el movimiento, el sistema esquelético también protege los órganos internos, almacena calcio y fósforo y produce células sanguíneas, que, como veremos más adelante, se fabrican en la médula ósea roja, que se encuentra en el tejido esponjoso que hay en los huesos, en las cabezas de los huesos largos. Bien, hablaremos primero de los huesos y después hablaremos de los músculos. Empezamos con los huesos. Los huesos son órganos vivos, aunque pueda parecer que no, los huesos están vivos, están formados por células también. Lo que pasa es que la sustancia intercelular es muy abundante y está formada por materia inorgánica, como son carbonato de calcio y de fósforo, y luego por una sustancia orgánica fibrosa, que es una proteína y que se llama colágeno. En cuanto a la clasificación de los huesos, podemos clasificarlos en huesos planos, huesos cortos, que a veces son irregulares, y huesos largos. Los huesos planos, pues como bien indica su nombre, pues tienen forma como de placa, forma a veces algo curvas, y normalmente tienen función protectora, por ejemplo, los huesos del cráneo. En cuanto a los huesos cortos, pues tienen funciones mucho más diversas. Por ejemplo, en este caso, pues es un hueso, una vértebra que protege la médula espinal, pero también son huesos cortos los huesos de los dedos, por ejemplo, que son las falanges. Y los huesos largos, que tienen una forma más alargada y más cilíndrica, y normalmente sí que tienen una función de sostén y para permitir el movimiento, sobre todo en las extremidades. En cuanto a las partes de las que consta un hueso largo, pues tenemos en primer lugar la cabeza, lo que llamamos normalmente la cabeza del hueso, es lo que se llama epífisis, que si está en la parte más cercana al eje se llama epífisis proximal, y si está en la parte más lejana al eje se llama epífisis distal, y la parte central del hueso, más cilíndrica, se le llama diáfisis. Dentro de la epífisis se encuentra el hueso esponjoso, que contiene la médula ósea roja, que, como hemos dicho antes, es donde se fabrica la sangre, y luego dentro de la diáfisis se encuentra la médula ósea amarilla, que es un tejido tipo una grasa, digamos, amarilla, que ocupa toda la médula, lo que llamamos la médula de la diáfisis. Después, en las cabezas, en la parte que está unida a los huesos de alrededor, existe un cartílago que evita el desgaste del hueso. La segunda parte que forma el sistema esquelético son las articulaciones. Las articulaciones son estructuras de unión entre huesos, y las hay de tres tipos: articulaciones fijas, articulaciones móviles y articulaciones semimóviles. Las articulaciones fijas en realidad no deberían llamarse articulaciones porque no permiten movimiento. Son en realidad suturas que encajan como si fuera un puzzle y hacen que la unión sea muy dura, muy sólida, digamos, y sobre todo se dan en el cráneo. En cuanto a las articulaciones semimóviles, normalmente, además de tener huesos, tienen cartílagos y ligamentos, y es, por ejemplo, lo que hace que se puedan unir las vértebras. En las vértebras hay unos discos, esto que viene aquí de color azul, son discos intervertebrales, que en realidad son cartílagos que amortiguan un poco el choque entre una vértebra y la siguiente, y por tanto también limitan el movimiento. Y el tercer tipo de articulación es la articulación móvil, que es la que permite una gran variedad de movimientos y es la que se da en las extremidades, en realidad. Por ejemplo, la más importante es la de la rodilla, que está formada por el fémur y la tibia, y también tiene otro pequeño hueso que se llama la rótula. Todos ellos tapizados con un cartílago que se llama cartílago articular, y luego
con una especie de almohadillas que impiden, digamos, amortiguan también el choque entre un hueso y el otro, que se llaman meniscos, y todo ello unido por ligamentos. Los huesos, junto con las articulaciones, como hemos visto, forman el esqueleto. El esqueleto en el ser humano está formado por 206 huesos, y para su estudio lo vamos a dividir en dos zonas. La zona que forma el eje, que es el esqueleto axial, que está formado por el cráneo, por la caja torácica y por la columna vertebral. Y el esqueleto apendicular, que digamos estaría alrededor del eje, alrededor del axial, que está formado por la cintura escapular, la extremidad superior, o las extremidades superiores, porque son dos, la cintura pélvica y la extremidad inferior. Vamos a estudiar ahora cada una de estas partes, empezando por el cráneo. El cráneo está formado por el hueso frontal, los huesos parietales, el hueso occipital en la parte posterior y los huesos temporales en ambos lados. En cuanto a los huesos de la cara, podemos citar el hueso nasal, la mandíbula o el maxilar superior y el maxilar inferior. En cuanto a la caja torácica, está formada por vértebras, por 12 vértebras concretamente, o sea, 12 pares de costillas, no de vértebras, que están unidas a las vértebras de la columna vertebral por la parte posterior y unidas al esternón por la parte anterior, mediante una serie de cartílagos. Tenemos 7 pares de costillas verdaderas, que se unen al esternón mediante el cartílago, como ya he dicho. Después hay 3 pares de costillas falsas y 2 pares de costillas flotantes que no se unen mediante cartílago al esternón. En cuanto a la columna vertebral, está formado por las vértebras, ahora sí, que están distribuidas en 5 regiones. Vértebras cervicales, 7 concretamente. Después hay 12 vértebras torácicas, también se les puede llamar dorsales. Después están las lumbares, que hay 5 concretamente, vértebras lumbares. Después están las sacras, que hay 5 también. Y por último estarían las 4 o 5 vértebras que forman el coxis, o la zona coxal. Todas ellas tienen como función proteger a la médula espinal. Una vez visto el esqueleto axial, pasamos al esqueleto apendicular, que está formado en primer lugar, como ya hemos dicho, por la cintura escapular. La cintura escapular une los huesos de la extremidad superior, de los brazos, con el esqueleto axial. Y está formado por 2 huesos, 2 pares, uno a cada lado. La clavícula, que es un hueso bastante delgado en forma de S, aunque aquí no se aprecie, tiene forma de S. Y el omóplato, que es un hueso plano, que es de forma triangular, bastante grande, y que se une por un lado a la clavícula y por otro lado al húmero. En cuanto a las extremidades superiores, a los brazos, están formados por el húmero, después tenemos el cúbito y el radio. El cúbito se encuentra en la parte interna del antebrazo, mientras que el radio se encuentra en la parte externa, o sea, equivalente o en la zona donde está el pulgar. Después hay 8 huesos pequeños formando el carpo en la muñeca, y a continuación vendría lo que forma la palma de la mano, sería el metacarpo, también estaría formado por 5 huesos, y los dedos, que estarían formados por las falanges. Cada uno de ellos tiene 2 falanges. En cuanto a la cintura pélvica, como ya he dicho, une las extremidades inferiores, o sea, las piernas, con el esqueleto axial. Está formado por 2 huesos coxales unidos, que a su vez está formado cada uno de ellos por 3 huesos soldados, pegados uno a otro. El ilion, el pubis y el isquion. El hueco que queda en la zona coxal es, junto con las partes blandas, con el útero y con el final del cuello del útero y la vagina, forman lo que llamamos el canal del parto. Y este hueco es mayor en las mujeres que en los hombres a partir de la adolescencia, es decir, es el hueco que crece durante la adolescencia para facilitar en el futuro el parto. En cuanto a las extremidades inferiores, las piernas están formadas por un hueso muy largo, el más largo de todo el cuerpo y el más resistente, que se encuentra en el muslo, que se llama fémur, un hueso triangular pequeño que forma la rodilla y que se llama rótula, y después 2 huesos que van paralelos, la tibia, que está por la zona interna, y el peroné, que es mucho más fino, unidos a la zona del tarso, que está compuesto por 7 huesos pequeños,
Después el metatarso, que está compuesto por 5 huesos, y las falanges de los dedos del pie. Una vez visto el sistema esquelético, pasamos al sistema muscular. Como sabéis, los músculos pues, son estructuras, órganos contráctiles de contracción voluntaria que se unen a los huesos mediante tendones y que producen o hacen que se pueda producir el movimiento de nuestro cuerpo. Para su estudio lo vamos a diferenciar entre cabeza y cuello, músculos de la cabeza y del cuello, músculos del tronco y músculos de las extremidades. En cuanto a los músculos de la cabeza y del cuello, tenemos en primer lugar el músculo frontal, que es el que hace que podamos levantar las cejas y que podamos arrugar la frente. Después estarían los músculos nasales. Después los bucinadores, que son los que hacen que podamos hinchar los carrillos. Los músculos orbiculares de los ojos y también de los labios, que son músculos circulares. Y después el músculo de la masticación, el que hace que podamos masticar porque está unido a las dos mandíbulas, que es el músculo masetero. Y por último, en el cuello encontramos el esternocleidomastoideo, que nos permite mover el cuello hacia los lados y también hacia adelante. En cuanto a los músculos del tronco, por la parte anterior tenemos en el pecho los pectorales, después entre las costillas se encuentran los músculos intercostales y después los rectos mayores del abdomen, que se llaman, también se puede llamar oblicuo interno. En la parte posterior encontramos un músculo de forma trapezoidal, que es el trapecio, que nos permite mover los hombros, y después los dorsales, que están en la zona del costado y que nos permiten mover los brazos. Por último, habría otro músculo que aquí no viene, que separa el tórax del abdomen y que interviene en la respiración, que es curvo y que se llama, del que ya hablamos cuando hablamos de la respiración, que se llama diafragma. En cuanto a los músculos de las extremidades, en las extremidades superiores o brazos encontramos el deltoides, que es el músculo que forma el hombro, el bíceps, que lo que permite es flexionar el antebrazo, y el tríceps, que está por detrás, que lo que hace es extender el antebrazo. Y luego una serie de músculos dentro del antebrazo, más complejos, que permiten girar la mano, extenderla, flexionarla, extender y flexionar los dedos también. En cuanto a las extremidades posteriores, lo que encontramos es el glúteo, que lo que hacen es que permiten la posición erecta del cuerpo. En el muslo encontramos los cuádriceps y en lo que es la pierna encontramos los gemelos unidos al tendón de Aquiles, que permiten pues también flexionar el pie, extender y flexionar los dedos, etc. En cuanto a la organización de los músculos esqueléticos, bueno, ya hemos dicho que responden a contracción voluntaria y están formados por músculo estriado, que ya estudiamos ya los tipos de músculo, pues esto sería un músculo estriado. Lo que es el músculo está formado por paquetes de fibras. A cada uno de esos paquetes de fibras musculares se le llama fascículo y cada fibra muscular estaría rodeada por un tejido conjuntivo que se llama endomisio. Luego, a su vez, cada fascículo estaría rodeado por otra membrana, digamos, de tejido conjuntivo que se llama perimisio, y todo el músculo estaría rodeado por una membrana de tejido conjuntivo que se llama epimisio. Y a su vez, cada músculo iría unido a un hueso por medio de gracias a los tendones. Bien, y para acabar vamos a ver los tipos de músculo que hay. No nos vamos a complicar mucho la vida. Los más comunes son los orbiculares, en los cuales los fascículos del músculo están en forma circular y permiten abrir o cerrar, por ejemplo, los ojos o la boca. Los fusiformes, que tienen forma de huso, es decir, son más anchos en el centro y más estrechos en los bordes, y que normalmente pues tenemos, bueno, y están en los tendones en los extremos y permiten el movimiento pues del brazo o de la pierna. Y por ejemplo los triangulares, como por ejemplo los pectorales, que tienen lógicamente forma triangular y que cubren zonas bastante amplias y normalmente convergen todos en un tendón central, por ejemplo como digo, el pectoral. Y con esto acabamos la parte de anatomía y fisiología del aparato esquelético.